Cuando conocemos a una persona y queremos presentársela a otra persona o a otras personas, ¿qué es lo primero que decimos sobre esa persona? Su nombre es lo primero que decimos de esa persona. Cuando el Dios Eterno se manifestó a Moisés en el Horeb, le pidió que fuera a su gente, esto es, al pueblo de Israel, para decirles que Dios había escuchado su clamor. Pero Moisés le dijo que cuando fuera, ¿cuál era su nombre para decírselo a los israelitas? En Éxodo capítulo 3, versos 13-15, leemos este pasaje. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. El nombre de las personas denota su personalidad, sus características incluso físicas. En este caso, ese nombre sagrado y profundo en su significado es el ser que existe en sí mismo. No depende de nada ni de nadie, sino que todo depende de este ser que conocemos como Dios, sin principio ni fin, un ser absoluto que con los pasajes de la Biblia iremos aprendiendo de él. El nombre es traducido como Jehová o Yahvé, de las 4 letras consonantes Y, H, W, H. Después explicaré cómo se obtuvo ese nombre, mientras continuemos conociendo más sobre quién es Dios. Pasando al siguiente punto, veremos pasajes en los que Dios se manifiesta como el creador de todo. En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 3 leemos: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También en Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11, cuando Juan tuvo una visión del cielo, vio una alabanza a Dios de seres celestiales, y esto leemos: Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Continuando con los pasajes bíblicos que hablan sobre Dios como el Creador, leemos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 16, dice: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Antes de todos los siglos existía Dios, porque el tiempo comenzó con la creación, pues el tiempo es una definición del cambio que sufre la materia. En este caso puede ser la vuelta alrededor del Sol en un año, o la rotación de la Tierra. Pero cuando hablamos de Dios y sobre su origen, esto nos dice la Biblia. En los siguientes pasajes podemos leer sobre la eternidad de Dios. En este caso, en el Salmo 92 leemos: Antes que naciesen los montes, y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, 10 al 13. Muchos nos hemos preguntado: ¿y quién creó a Dios? La respuesta es que si Dios hubiera sido creado, no sería Dios, así de simple. Luego, Dios es un ser increado. Por eso dice que no hubo un Dios antes, ni lo habrá. La Biblia nos da la respuesta, porque Dios sabía que íbamos a preguntar eso. El Dios verdadero y único. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero
y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. También leemos, Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías capítulo 45, verso 5. La ciencia es creada por Dios, pues hablando de nuevo sobre Dios como creador, vemos que el universo está perfectamente calibrado, es decir, que las fuerzas que rigen el universo están equilibradas entre sí, de modo que de no ser así, el universo colapsaría y la vida no sería posible. Para eso es bueno considerar que Dios usó la razón, la inteligencia, porque con ciencia creó el universo visible e invisible. Veamos los siguientes pasajes. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Proverbios 3:19. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Jeremías 10:12. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías capítulo 40, verso 26. Ya vimos que la Biblia no dice que Dios sacó una bola de cristal o una varita mágica y creó el universo, sino que con ciencia hizo el universo y por supuesto con su poder, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Para poder entender más sobre nuestro Dios, veremos este tema muy importante, ya que la personalidad de Dios se revela en sus atributos o cualidades que son inherentes a su naturaleza, es decir, son parte de su ser, y por eso debemos ver algunas de ellas para entender más de lo que estamos hablando. En este punto veremos que Dios es santo. Es el primer atributo, o en mi opinión, es la suma de los atributos de Dios. Santo significa apartado, diferente, perteneciente a otro orden natural, trascendental en términos de pureza. En los siguientes pasajes leemos sobre esto. En el libro de Isaías capítulo 6 verso 3 leemos, Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Apocalipsis capítulo 4 verso 8 leemos, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 leemos, Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo. Hablando sobre la santidad de Dios, significa que son puras sus intenciones. En lo que hace es con un sumo bien. Quizá para entender mejor el concepto de la santidad, debemos considerar los siguientes atributos de Dios. En este atributo hablaremos de la justicia de Dios. Veamos. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impios será destruida. Salmo 37:28. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 25:8. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmo 89:14. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Proverbios 11:1. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Levítico 19:36. Hay muchos pasajes que hablan de la justicia de Dios,
y vemos que Dios es justo, ama la justicia y exige justicia en el mundo. Quiero tocar un punto importante y les mostraré estos pasajes. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, 37 leemos: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, verso 10. Dios es justo, y Él no hace acepción de personas, no discrimina a nadie, y si hace diferencias, lo hace entre justos y pecadores, entre buenos y malos. Ahí sí hace diferencias el Dios eterno. Él considera a quien le busca y lee su palabra y quien no. Leemos: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Otro atributo de Dios es la misericordia. ¿Cuántos no escuchamos que Dios tiene misericordia? Leemos en los siguientes pasajes: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en él confían. Isaías 30:18. En Isaías capítulo 49, verso 15 leemos: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En el Salmo 145:9 leemos: Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103:8. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas capítulo 7, verso 18. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. Otro atributo importante es la bondad de Dios. En los siguientes pasajes vamos a ver sobre este tema. Dice: Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmo 31:19. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Salmo 100:5. Pasando a otro atributo, Dios ama la verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. Números capítulo 23:19. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Porque recta es la palabra de Jehová,
y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmos 33:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32:4. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 160. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Y uno de los pasajes más importantes. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Otro atributo importante que veremos es la fidelidad de Dios. En los siguientes pasajes lo vamos a leer. Dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Salmo 119:90. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías capítulo 25, verso 1. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8b. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Evangelio de Juan capítulo 16, verso 27. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. El amor de Dios se manifiesta en que es misericordioso, en que es compasivo, paciente, en que Él es justo y siempre dice la verdad, porque Él es santo, y Él siempre buscará quedar bien consigo mismo, no con el hombre. Quien les habla, les cuenta que podemos confiar en Dios y que nunca seremos avergonzados porque Dios es fiel. Quiero hacer un paréntesis mencionando unos pasajes que nos muestran que podemos confiar en Dios, porque Él es justo, ama la verdad, es bondadoso y misericordioso. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios capítulo 3, versos del 5 al 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143, 8. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. El siguiente pasaje es el centro de la Biblia, y dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, verso 8. De tarea, les recomiendo que lean el Salmo 91 y léanlo en voz alta. Es importante tocar este punto, que nos dará una perspectiva diferente también de la personalidad que hay en Dios. Se habla mucho del amor de Dios, y no es que no lo sea,
Pero también hay otro punto importante que debemos considerar. Los siguientes pasajes bíblicos nos mostrarán a qué es a lo que me refiero. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Romanos 11:22a. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Él es Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 13 al 16. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. Este pasaje dice que Dios es terrible, y donde dice que no toma cohecho es que Dios no es corrupto, a eso se refiere. Continuemos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías capítulo 1, verso 5. Donde dice temible también se puede traducir como terrible. Veamos el siguiente pasaje. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Deuteronomio 32:35. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Te recomiendo que leas las maldiciones de lo que Dios puede traer a tu vida: miseria, enfermedad de todo tipo y condenación. En los pasajes de Deuteronomio 28 vienen las bendiciones y las maldiciones. Es importante leerlas para entender más sobre Dios, sobre su forma de pensar, otro punto de vista de la vida. Sí es importante saber que Dios no nos pide llevar una vida de temor, pero el temor a la condenación de Dios nos lleva a alejarnos de cometer el mal. En ese sentido es bueno el temor de Jehová, pero no una vida de temores e inseguridades, porque esa no es tampoco la vida que Dios nos pide. Veamos otra clase de atributos sobre el poder de Dios. Vemos en los siguientes pasajes lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Efesios 3:20. El siguiente atributo es la inteligencia. Dios es inteligente. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Dios es fuerte. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmos 24:8. Otro punto importante es que Dios es soberano. El siguiente pasaje bíblico nos da una idea de lo que se refiere este pasaje. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:18. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el dueño de todas las cosas, de todas las personas le pertenecen. Es decir, que la vida de todas las personas le pertenece al Señor Dios. Otro punto importante es que Dios es el juez. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 9:8. Pasando a otro tema, hablaremos de los antropomorfismos. Para entender a Dios, es importante mencionar que la Biblia
usa antropomorfismos, que es atribuirle cualidades o formas humanas a otras cosas. Para que entendamos esto, vemos los siguientes pasajes. Dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Salmos 94:9. Y también leemos, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34:15. Podemos preguntar, ¿de qué color son los ojos de Dios? ¿O cuántos ojos tiene? Simplemente Dios ve, y así sucesivamente con los demás miembros, como las manos. Aquí vemos otro ejemplo. En este caso no habla de los ojos, sino de las manos de Dios. Leemos, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Isaías 65:2. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Éxodo capítulo 3, verso 20. Pasando a otro tema, Dios viene mencionado en la Biblia con distintos nombres. En este caso, algunos de esos nombres con los cuales Dios es llamado o mencionado en las Escrituras son Jehová, que significa yo soy el que soy, como nombre personal. Elohim, que aparece como Dios en plural en el Antiguo Testamento y significa Dios poderoso. También Cristo lo llamó Elohim. Elión, que significa el Altísimo. Yahvé Shabaoth, que significa Jehová de los ejércitos. Algunos de sus nombres en el Nuevo Testamento en griego son Theos, que es Dios, Kurios, que es Señor, y Pater, que es Padre. También en la Biblia encontramos nombres compuestos de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. En este caso vemos Jehová Jireh, que significa Dios provee, Jehová Rafa, que significa Dios sanador, Jehová Nisí, que significa Dios nuestra bandera, Jehová Shalom, que significa Dios nuestra paz, Jehová Raha, que significa Dios nuestro pastor, Jehová Tzidkenu, que significa Dios nuestra justicia, Shaddai, en Génesis 17:1, el Dios Todopoderoso, también en el 18:14. Dios es diferente de todo cuanto existe y también en su forma de pensar. El universo no es una emanación de Dios, fue creado por Dios, pero no es de la misma naturaleza o esencia de la que está compuesto el universo. Los verbos que usa la Biblia para crear se refiere a algo creado de la nada. En este caso podemos hablar de la naturaleza de Dios, de su esencia o sustancia, y leemos que Él es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías 40:25. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. De modo que Dios no debe ser representado por imágenes, ni nada que sea tangible, ya que el Dios bendito que vive por los siglos de los siglos, no puede ser igualado con nada que haya en el universo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versos 8 y 9. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, versos del 34 al 36. ¿Será el hombre más justo que Dios?
será el varón más limpio que el que lo hizo. Job capítulo 4, verso 17. La forma de pensar de Dios es diferente a nosotros, pero es importante saber que no es totalmente diferente, y las cosas sobre Dios no son como uno esperaría. Mientras más leamos la Biblia y oremos, iremos conociendo cómo es Dios. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Salmo 102, 27. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3, 6. Significa que Dios no es como nosotros que cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Él es el mismo siempre, no cambia de estado de ánimo como nosotros, ni es caprichoso, como cuando nos enojamos y no queremos que nos hablen, o no le hablamos a alguien porque no sabemos en qué estado de ánimo se encuentra. Dios es justo, y así ha sido siempre. Dios tiene muchos atributos, es un ser muy humilde. Nadie le gana en humildad. Es también generoso y es alegre. Conforme va uno leyendo la Biblia, va uno conociendo al Dios eterno, el cual no es fácil de tratar, no porque Él esté mal, sino porque nuestra forma de ser es complicada y porque estamos acostumbrados a llevar una vida a nuestro antojo. Y cuando el Señor nos impide llevar esa vida, se complica nuestra relación con Él. Pero si hacemos su voluntad, siempre tendremos lo mejor. Aunque no debemos hacer imágenes ni estatuas de Dios, en la Biblia sí hay manifestaciones de Dios de distinta manera, que son conocidas como teofanías, como cuando es audible su voz o se puede ver algo. No quiere decir que Dios no tiene ninguna forma. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 18, vemos que Cristo dice que los ángeles de Dios contemplan su rostro. También en Apocalipsis, de forma simbólica, Dios es descrito en el capítulo 4, verso 3. También vemos que aunque Dios no es una nube, ni como una nube, pero cuando llegaba a su presencia se veía una nube espesa, que a la vez impedía verlo. Eso lo leemos en Éxodo 40:35, dice, y Moisés no podía entrar en la tierra de reunión porque la nube estaba sobre ella, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. En la zarza ardiendo, a Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 3, podemos ver el fuego. Aunque Dios no es un fuego, ni es fuego, es importante aclarar eso. A Josué se le apareció como capitán del ejército. En Josué lo leemos, capítulo 5, versículos del 13 al 15. En otros casos, aparecía como un humano, como con Abraham, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. En el caso de Daniel vemos una descripción del Hijo del Hombre. En el libro de Daniel capítulo 10 versículos 5 y 6 se menciona que era una visión. A veces se habla de sueños como a José, cuando se le dijo que huyera de Israel a Egipto. Dios tiene muchas maneras de aparecernos, aunque en la actualidad es muy raro que lo haga como a Abraham, como lo veía Adán u otros. Es un tema bastante complicado y se puede uno confundir, pero cuando va uno estudiando la Biblia y va uno teniendo comunión con Dios, empieza uno a entender estos temas y más fácilmente podemos saber qué es una manifestación de Dios o como cuando Él nos habla. Otro punto importante e interesante de este estudio bíblico es saber qué tanto sabe Dios de cada uno de nosotros. Y en el siguiente pasaje bíblico nos vamos a sorprender de todo lo que Dios dice con respecto a nosotros. Podemos leer, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba,
y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, versículos del 1 al 16. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo capítulo 10, verso 30. Es un tema importante que vale la pena meditar, porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe exactamente lo que pensamos, lo que necesitamos. Los demás pasajes de la Biblia también nos pueden enseñar un poco más sobre esto. Desde los tiempos antiguos, cuando Dios empezó a tener comunión con los israelitas, Dios manifestó una forma muy particular de ver a las personas que le sirven, que lo buscan, y es algo que quiero mostrarles por medio de estos pasajes de la Biblia. Y en el desierto, has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Deuteronomio 1:31. Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Deuteronomio 8:5. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis, a causa de muerto. Deuteronomio 14:1. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Isaías 63:16. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 66:13. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Jeremías 31:9. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías 2:10a. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Salmo 103:13. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él nos dio un gran ejemplo del amor que puede haber con nuestro Dios, es decir, una relación entre un padre y su hijo o su hija. Así, de igual manera Cristo nos enseña que Dios es nuestro Padre, al cual podemos dirigirnos y ver cuán grande es su amor para los que confiamos en Él y le buscamos orando, leyendo su palabra, pues en muchos de los evangelios podemos ver cómo Cristo habla de Dios como nuestro Padre, y lo es, no porque nos haya creado principalmente, sino por haber sido perdonados al creer en su Hijo. Recordemos que Dios no a todos los ve como a sus hijos o como familia. Veamos estos dos pasajes. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 50. También en el Evangelio, capítulo 8, verso 44 leemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Viendo las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento, podemos ver a Dios como nuestro Padre, aunque acabamos de ver que no a todos Dios los ve como sus hijos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Dios no vive lejos de nosotros. Él está más cerca de lo que sabemos. Y es curioso que el problema no es que Él no quiera que nos acerquemos a Él. De hecho, eso es lo que Dios quiere, que podamos tener comunión con Él, que lo conozcamos y veamos que podemos llamarle Padre, Papá. Abba lo llamó Jesús, y es una manera de llamarlo como un hijo o hija pequeña que necesita a su papi. Como lo había mencionado brevemente en estudios anteriores, Dios anunció que vendría su Hijo al mundo. Como los siguientes pasajes lo dicen, Dios quiere que nos reconciliemos con Él por medio de su Hijo. Veamos lo que dicen los pasajes. Dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:18. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2:12. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Yo Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías 42:6. Los pasajes que acabo de mencionar son profecías que anunciaban la llegada de Cristo, del Hijo de Dios. Dios te ama, y este estudio bíblico sobre el Padre Celestial nos permite conocer sobre nuestro Dios, sobre aquel que por su santa voluntad existimos. Si realmente queremos vivir en comunión con Él, debemos orar y decirle que creemos en Él y que deseamos su amistad. Él responde a todo aquel que lo invoque. Podemos orar y decirle que queremos que sea presente en nuestras vidas y estar en comunión con Él. Nuestro amado Padre Celestial nos pide que creamos en su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, quien en el siguiente estudio es el Hijo de Dios.